base de un nivel de difusión general, es decir, para tratar de compensar distintos niveles de formación. Me voy a referir exclusivamente al caso argentino de la deuda, pero con una aclaración que considero importante, que es, queda después librado a cada uno de ustedes analizar las diferencias y las analogías que esto tenga con el caso uruguayo o con cualquier otro. Yo lo que vengo es prácticamente a darles un informe del cuadro de situación argentina. Voy a tratar de centrarlo en tres partes. Primero, un cuadro de situación general. Después, un resumen de cómo evolucionó el problema de la deuda pública del país. Y en tercer lugar, el intento de respuesta lógico acerca de cuáles son las proyecciones y alternativas frente al problema que plantea la El objeto concreto de mi exposición es analizar o explicar a ustedes, dentro de lo que yo he estudiado, cuál es la naturaleza y alcance del problema de la deuda pública en la Argentina y en general. Es decir, responder a la pregunta, ¿frente a qué tipo de problema nos encontramos cuando hablamos de deuda? Porque es un tema que no está claro ni a la opinión pública ni a los medios profesionales. Esto es una gran falencia, una falencia que no es casual. No es casual que la opinión pública esté desinformada sobre esto. Porque claro, la gente, el ciudadano corriente no tiene por qué estar al tanto de un proceso complejo y casi secreto prácticamente. Y nadie se lo explica, así que el intento mío es descubrir individualmente esa falencia. Una sola pregunta, ¿se escucha bien al final? ¿Está bien? Porque si no, hablo más poco. Tres conceptos preliminares sin los cuales lo que yo voy a decir puede quedar descolgado. Primero y principal, la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en materia financiera, económica y política. ¿No? Guardemos ninguna esperanza de que esto es un tema aislado, que esto es un tema ad hoc, un tema así. Esto es condicionante todo. Cuando voy a desarrollarlo, lógicamente, ¿no? Pero se los enuncio como advertencia. Cuando se habla de deuda, se habla de un problema condicionante total de la vida de los estados. Porque en definitiva lo que está en juego es cómo se financian las políticas públicas. ¿De dónde sale la plata para financiar las políticas de Estado? Y si yo emito deuda, o emito dinero, o aumento los impuestos, todo eso forma parte del mismo país. El segundo concepto preliminar importante es que la deuda no es un hecho aislado, no es un accidente, no es algo que nos ocurrió una vez y que bueno, ahora hay que sobrellevarlo, ahora hay que soportar las consecuencias de un hecho que viene hace 40 años de este proceso de endeudamiento sistemático que viene teniendo la Argentina y que es análogo al que están teniendo otros países, ¿no? Incluso el Uruguay, desde el año 1976 con el golpe de Estado militar a la fecha sin solución de continuidad. Han pasado gobiernos de la más distinta naturaleza, militares, radicales, peronistas, kirchneristas, ahora liberales nuevamente. La deuda sigue su curso creciente, ¿no? Ahora después voy a hablar de eso al hablar de la evolución de la deuda. Entonces, la deuda no es un hecho aislado, la deuda es un sistema. Esto hay que entenderlo bien. El problema de la deuda como sistema, esto es una divisoria de agua fundamental. Porque todo sistema es un conjunto de elementos, un conjunto de piezas dispuestas para llegar o para producir algún resultado, algún objetivo. Es decir, todo sistema tiene una lógica que lo rige. Entonces aquí viene la tercera aclaración. Si la deuda es un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? ¿Cuál es la lógica? ¿Para qué está armado el sistema? Todos nosotros hemos oído hablar de la palabra usura en un sentido lato, yo diría horizontal.
es, para decirlo en síntesis, es la posición abusiva que el acreedor va asumiendo frente al deudor en su capacidad de negociación. Una persona endeudada tiene menor capacidad de negociación, obviamente, que un prestamista, y sobre todo un prestamista intencionalmente usurero que trata de vivir de eso. Pero hay una dimensión vertical mucho más grave que yo señalo, que es que en realidad a veces confundimos cuál es la verdadera finalidad del prestamista usurero. Todos asociamos que el usurero es alguien que, digamos así, actúa mal, pero que en el fondo tiene razón, porque quiere que le devuelvan la plata. Ahí difiero. No es esa para mí la verdadera lógica del usurero. El verdadero objetivo del usurero no es que el deudor le devuelva el dinero prestado. Al revés, es que no se lo pueda devolver nunca. Porque entonces el deudor queda siendo siervo del pago indefinido de los intereses. Por eso la clave de todo el problema del sistema de la deuda reside en la toma sistemática de deudas sin capacidad de repago. Hay que inventar una deuda, hay que generar una deuda, lícita o ilícita, pero hay que generarla de tal manera que el deudor no pueda salir de esa deuda. Y esta regla, fíjense ustedes, tiene validez universal, es válida para el individuo, la familia, la empresa o el Estado. Consecuentemente, por eso me detuve en esto, porque cuando yo arranco señalando que la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua, me refiero a eso. La toma de deuda sistemática y en gran escala, sin la más mínima, perdón, a lo bravo, sin la más miserable capacidad de repago, es caer en la trampa del endeudamiento perpetuo. Y esta trampa no es reversible. No hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda, porque el sistema está armado para eso. Es querer controvertir, es querer luchar algo dentro. Es una utopía que muchos creen que se puede lograr. Yo en ese sentido difiero. En consecuencia, no voy a avanzar mucho porque si no, no me van a dar los tiempos. Una aclaración que les hago. Si cualquier cosa que yo estoy explicando por ahí queda puntualmente alguna duda, por favor me pueden interrumpir, la aclaro. Si no, las preguntas del tema van al final, ¿no? Pero si por ahí algún dato que yo estoy dando no quedó claro, no se oyó, avísenme. No me quiero extender mucho sobre esto porque nos llevaría a todo el problema de la globalización financiera internacional, pero no lo mezclemos tanto. Partimos de la base que efectivamente el caso de la Argentina no es un caso aislado, que por la experiencia que estamos viendo a diario, no escapa ningún país de ninguna condición a esta regla universal. Puede haber una variación de grado, pero no de fondo. Y el tema es este. Por eso le decía que frente a qué problema nos encontramos cuando hablamos de esto. Les tiro unos pocos datos, no para marearlos, sino para visualizarlos. Primero y principal, porque voy a dar un cuadro de situación de cómo está la deuda argentina en los números gruesos para que ustedes tengan la idea de cómo funciona esto que yo les estoy diciendo como enunciado general. Primero, me baso siempre en datos oficiales, pese a los reparos que me merecen y pese a la falta de información a veces escandalosa que existe con esto. Yo digo siempre que en la Argentina y en el mundo, fíjense ustedes, todo lo verdaderamente importante, en definitiva, es secreto. Y la deuda, que es lo más importante en materia financiera, es lo más secreto. Así que, pese a todas estas cosas, son pocas las cosas que se saben. Por metodología internacional, los valores se llevan en dólares, para que son mensurables, ¿no? Así que yo lo que hice fue asegurarme de convertir pesos, dólares, porque es una metodología lógica del Fondo Monetario Internacional que las cuentas fiscales puedan ser comparables, así que eso no es ninguna herejía, ¿no? Después vamos a ver cómo es la constitución o la composición. La última cifra oficial que tenemos del Ministerio de Finanzas, en Argentina había un Ministerio de Economía que apenas asume la nueva administración Macri se desdobla. Fundamentalmente se desdobla en Hacienda y en Finanzas.
en lo que es ahora Ministerio de Hacienda, el ministro Duhovne, toca las cuentas públicas, presupuesto, provincias, etc. El Ministerio de Finanzas es un ministerio de la deuda. Lo que antes era una Secretaría de Estado pasó a ser jerarquizada como un ministerio. Realmente, por su magnitud lo merece porque es el que mueve más plata en todo el ámbito público, ¿no? Pero también que se mueve con más autonomía que antes. Antes era una Secretaría de Estado. Al 31 de marzo de este año, última información disponible, el stock de deuda pública argentina es unos 300.000 millones de dólares. 300 exactamente 2,98, pero redondeo las cifras sin desfigurarlas, quiero decir. Esto es al 31 del 3 del 17. Dato oficial, Ministerio de Finanzas. Este importe ya es una magnitud considerable, ¿no? Se discute cuánto es el Producto Bruto Argentino para tener una mensura que va entre 500 y 600.000 millones, pero más allá de la cifra en valor absoluto que dice, el valor relativo que dice poco, importa la deuda en valor absoluto. ¿Qué ocurre? Esta deuda es solamente deuda en cabeza de la administración central, del Estado central. Quiere decir que en este total no están puestas las deudas de provincias, municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, Banco Central y juicio contra el Estado con sentencia firme. Todo eso es un interrogante, es un gran agujero negro que no sabemos cuánto debe la Argentina. Por lo que yo sé, el resto de los países están en igual situación. Por ejemplo, rescatando datos de la deuda consolidada de las provincias, ¿no? Pero creo que es a octubre del 16, o sea, son fechas atrasadas, las provincias argentinas en su conjunto debían otros 27.500 millones de dólares. Una cifra que no está metida acá. De los municipios del país, que hay que tener muy presente esto, no sé por analogía con lo que pasa acá en Uruguay, pero de los municipios del país es un gran agujero negro. Nadie sabe cuánto deben ni cómo deben, porque recuerdo que hace años se hablaba de una suma consolidada de 6.000 millones de dólares de suma de los municipios, porque las provincias se endeudan por un lado, pero los municipios individualmente tienen deuda. Por ejemplo, la ciudad de Rosario, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, se endeudan como municipio y nadie sabe quién, ¿no? En qué condiciones muchas veces, ¿no? Y el otro dato que se tiene, pero también confuso, es el del Banco Central. Esto es provincias y esto es Banco Central, BCRA, Banco Central de la República Argentina. Acá hay que considerar un pasivo, en principio, un pasivo exigible de unos 100.000 millones de dólares, pero sujeto, si después podemos, les aclaro algo más, porque acuérdense que los bancos centrales son la contracara de la moneda de la deuda. No sirve hablar de la deuda pública sin tener en cuenta que la contracara de esa función, de ese rol, está jugando con el Banco Central, que es de donde salen las divisas, o a donde llegan. Pero no se los quiero complicar para no armarlo. Estos son unos mínimos datos. Ahora bien, olvidémonos, para no confundir esto, porque vamos a hablar solamente de esta deuda, la deuda de cabeza del Estado. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo, cómo, en qué proporción cae esa deuda? La deuda pública argentina tiene una vida promedio de 7 años. ¿No? O sea, si lo dividimos aritméticamente, dividiríamos, nos daría unos 228.000 millones, algo así, de vencimientos de capital por año. Esto es solamente capital. Pero no es así. El perfil de vencimiento de la deuda está fuertemente concentrado. O sea, quiere decir que los vencimientos ahora, en los próximos 2 años, son altísimos. Les doy los dos datos que los tomo del presupuesto mandado para el 2018.
¿Saben ustedes, tienen idea cuánto le caen de vencimiento de capital al Estado central? Hablamos solamente 67.000 millones de dólares. Esto es lo que tiene que amortizar la Argentina de capital el año que viene. Ojo, las cifras son un poco menores este año, pero